antes de entrar a preguntas, las preguntas las vamos a dejar al final, a lo que alcancemos a ver. Yo sé que están desesperados de contestar, de ver si estudian y que vienen mejor que la semana pasada. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, todo el capítulo está especial desde el 1, pero quiero resumir o por lo menos sacar algo sustancioso del versículo 10 en adelante. Romanos 8, 10 al 13. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Palabra del Señor. Tú puedes saludar, hermano. Estamos todavía en el capítulo 1, en la parte donde encontramos el párrafo donde dice Dios da arrepentimiento. Y me ha llamado mucho la atención, aun cuando ya lo he leído y he sacado las preguntas de aquí, o sea que es una parte que ya pasé y repasé y volví a repasar, y en estos días estaba dándole otra repasada porque acostumbro eso y se lo recomiendo a usted también, que ya lo veo, ya lo he leído, hasta ya lo marcó que esa es la respuesta, pero igual vuélvalo a leer porque algo, te aseguro, algo, si no vamos a ver lo que pasaba ahí, algo nuevo o algo interesante vamos a hacer, vamos a aprender, y Dios se va a encargar de eso. Dice, el hombre que siembra continuamente, que estoy leyendo ahí el libro, su libro, en el punto donde Dios da arrepentimiento. El hombre que siembra continuamente para la carne nunca ha sido salvo. Oiga estas palabras, hermano. Estas palabras me llamaron mucho la atención porque dice, para poder escribir esto, tiene que haber una razón fuerte y demostrar que no está diciendo algo nomás por decirlo. Mire lo que dice, otra vez se lo leo. El hombre que siembra continuamente para la carne nunca ha sido salvo, nunca ha nacido de nuevo. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? Y responde ahí mismo, porque por medio de la convicción que da el Espíritu Santo, Dios nos concede la gracia para arrepentirnos, y con ese arrepentimiento aprendemos a odiar el pecado, a aborrecerlo, a despreciar a nuestro yo y huir por fe a Cristo, para ser libertados o liberados del pecado. Y hay una frase todavía más acá. Sabemos que el pecado no ha sido erradicado, porque sigue siendo una plaga en nuestra vida. Pero el pecado no es ya la práctica de nuestra vida, sino que, ni lo que gobierna, perdón. No podría ser así porque el alma que Cristo salva ha recibido en su interior, y esto también me llamó la atención, una naturaleza nueva y un corazón nuevo. O sea que solamente en este párrafo por lo menos hay dos puntos muy fuertes. Como yo, y tengo que tener la base bíblica, tengo que tener el respaldo de la palabra de Dios, y con ello, pues, naturalmente el respaldo de Dios para poder decirle yo, si usted sigue pecando, porque eso así lo está diciendo el libro, es su manera.
Si usted sigue pecando, usted no ha sido salvo. Hermano, pues yo tengo 10 años de estar aquí, hermano, pero no se acuerda que con usted me convertí, no se acuerda que esto, no se acuerda que yo he hecho esto. Pero si sigue sembrando, que son las palabras del escritor, si sigue sembrando para la carne, definitivamente usted no ha nacido nuevo. Así de importante. ¿Y cómo podemos decirlo eso en cuanto a eso? Es solamente por decirlo, pero ¿cómo lo respaldo yo? ¿Cómo yo le digo, mire, es que Dios dice esto? Dios dice esto. Y así, por una parte de la Biblia bastante conocida y que usted se va a recordar, una noche un hombre llegó a Jesús, buscó la noche para ir a hablar con Jesús, de manera que nadie lo viera, porque su puesto, su lugar, sus privilegios, no eran de respeto. O sea, ese era un maestro de la ley, ¿no? O sea, no era cualquier. Iba a usar una palabra, se la voy a decir, no era cualquier chalán. ¿Sabe la palabra chalán? Ayudante, no, ese era un maestro que Jesús le dice. Cuando entabla la conversación, ya Jesús le llama y le dice, Nicodemo. A él le dije quién era. Nicodemo fue el que fue. Y Jesús le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces aquel hermano que es maestro de la ley, oiga, de niño le han enseñado la ley de pasta a pasta. Y cuidado elefante, cuidado se brinque, porque no sé si había un reglazo o algo, pero lo hacían que se memorizara al pie de la letra la ley. Ese eran los primeros pasos. Memorizar ahí, aquí en tu casa, ahí en tu cuarto, ahí en tu mesa, ahí en donde estudias, ahí donde lees, ahí va a estar. Tenía que pasar el examen. Vamos a ver, porque el papá igualmente, el papá no exigía solamente por exigir, no. El papá exigía porque él también ya había pasado en ese proceso. O sea que no era una cuestión de que le iba a estar leyendo a ver si, no. Ya lo tenía en la mente también. Esa era la primera etapa, en casa. Después, como veían, y el anhelo del corazón era que este muchachito llegara a ser maestro de la ley, lo mandaban a la escuela. Ya en la escuela tenía que ir con esa ley bien defendida, bien memorizada, bien aprendida. Bueno, allá el maestro, allá en la escuela, le decía, bueno, explícame esta parte de la ley. Ya no solamente de que se lo repitiera, no, explícame. Y el niño tenía, ya no era un niñito, ya estaba crecidito, o sea, ya iba y defendía, aclaraba, explicaba la parte que el maestro le decía. Y ahí iban enseñando. Iba a tener que pasar niveles hasta el punto pues de ser ya un maestro de la ley. Que para ser maestro de la ley, hermano, tenía que ser una ley andando, tenía que ser la Tanaj andando. Ya me entendió la palabra, la Tanaj hablando. ¿Qué es la Tanaj? Me dijeron que sí. Vi muchas cabezas así que afirmaron. ¿Qué es la Tanaj? ¿Solo los 5 libros? Ese es el Pentateuco. Era todo del Antiguo Testamento. El Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos, de Génesis hasta el último libro. Ese es la Tanaj. Entonces, ese muchachito ya tenía que saber todo eso. O sea que hermano tenía que estar empapado de la ley. Bueno, Nicodemo llegó a ser uno de ellos. Entonces cuando Jesús habla con él, Jesús no le está exigiendo, Jesús no le está hablando de algo que Nicodemo no debía de ignorar. Le estaba hablando algo. ¿Cuál es el negocio suyo? Hermano,
¿Qué clase de producto vende usted? Orgánico, de la línea de agua. Ok, si se pone a hablar con quién, con la hermana Patti usted le va a entender de los productos que la hermana vende, ofrece. Pues, Así como ella, que sí. se van a... Sí, porque solo usado uno, pero no sé. Ah, bueno, entonces no. Alguien que se ponga el tú por tú aquí con la mano agarrete, no, que esto es así, no, que esto es acá, y ya. Ah, sí, eso así. ¿Alguien? Es su oficio, yo no sé qué niveles, porque entiendo que ha subido niveles para llegar a estar donde está. Bueno, más o menos. Si quiere hablar de productos de eso, ahí está la bandera, le dice propaganda, ¿no? Clientes, $5 por cliente. Y me lo anota para el campamento. Yo le recomiendo desodorante aparte. Ah, mira, ya está. Bueno, Nicodemo, o sea, Jesús fue con Nicodemo fue a buscar a Jesús. Y bueno, Jesús dice, bueno, este es un maestro de la ley, o sea que podemos platicar temas que vamos a entender claramente. Entonces, bueno, ahí te va la primera. Nicodemo necesita nacer de nuevo. En la primera, y en la primera, pero no. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de que nacer de nuevo? ¿Puede acaso el hombre viejo ya entrar todavía en el vientre de una madre y volver a nacer? Ay, Nicodemo. Si no me entiendes eso, te imaginas si entramos ya en otros temas. Ya me di cuenta que de plano no vamos a practicar bien. No me vas a entender, ni yo te voy a entender. O sea que, pero el mensaje que voy, es necesario nacer de nuevo. Y de ahí en adelante los apóstoles, y que hasta la fecha, ese es el mensaje del Evangelio. Hasta el día de hoy, ese es el mensaje del Evangelio. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Y gloria a Dios por eso, pero a la hora de la práctica, ¿será que lo entendimos? Sí, amén. Amén. Mire lo que acabamos de leer. En otras palabras, en otros términos, en otro tiempo, el apóstol Pablo nos habla de lo mismo, pero que en otra forma. Ahora él nos habla todavía no solo más profundo, sino más claro. Porque allá Jesús solo le dijo, mira, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ya no entró en detalle, no entró a decirle, mira, tienes que hacer esto, tienes que pasar este proceso, tienes que aprender de esto, tienes que ir acá. No le dijo. Pero el apóstol Pablo sí nos lo dice a nosotros y escribe ahí en esa oportunidad a la iglesia de Roma y le dice, si el Espíritu de Jesús está en ustedes, entonces, dicho de otra manera, el Espíritu que levantó a Jesús de allá de la tumba, porque también es el mensaje del Evangelio, el mensaje era Cristo resucitado, o sea, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de allá de la tumba es el que hoy está con ustedes. Y si así es, entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Ay, la iglesia de Roma, para ser más claros, era una iglesia problemática. Porque estaban bien metidos en la idolatría, en la hechicería, en la inmoralidad, como usted y yo. Porque no nacimos aprendiendo y sabiendo y conociendo la palabra, ¿verdad? Tuvimos que tener nuestro tiempo, nuestro proceso, aún los que nacimos en hogar cristiano, aún los que tuvimos esa bendición, esa alegría de nacer ahí sí que en cuna de oro, buenos consejos, buen testimonio, oración en la mañana, oración en la comida, oración antes de dormir, oración antes de salir, oración al regresar, oración para todo. Y entonces lo seguimos haciendo, lo seguimos practicando con nuestros nietos ahora. Pues yo lo aprendí allá. Culto familiar, tráete la Biblia, me decía mi abuelo. Ahora, así en el ratito, nada de que a ver, hoy te toca o mañana te toca. En el ratito, mi abuelo Felipe, leerte algo ahí y nos decís que así me agarró.
y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por esa bendición. Pero bueno, volviendo a lo que el apóstol aquí nos dice, lo está diciendo la iglesia de Roma, es que no sabían, no habían entendido. Así como hoy usted y yo, nos cuesta entender muchas de las cosas, ¿verdad? Porque venimos tan metidos a eso, tan acostumbrados, era tan natural, esto lo hace, pues así fue mi abuelo, así era todos en mi casa, o sea que eso es lo más natural, el estilo de vida con las obras de la carne es lo más natural allá afuera de Cristo. Pero para hacer ese cambio también lleva su proceso. Entonces yo quiero en esta noche, con la ayuda del Señor, ver y revisar una historia bastante conocida, suya y mía. Usted ha oído del Éxodo, ¿verdad? ¿Qué es el Éxodo? Dijeron amén. ¿Qué es el Éxodo? Bueno, es exactamente la salida del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esa historia de la salida del pueblo de Israel? Y hasta ya perdió la cuenta, especialmente si íbamos a la iglesia de niños o de jóvenes, allá los maestros nos enseñaban y nos decían, y un cantito, y un trabajito, y una hojita, y pinte allá Moisés liberando el pueblo, para ver cuántos niños iban, y empiezan a dibujar a unos niños, y llegan al Mar Rojo, y cómo fue el Mar Rojo, y ahí dibujan también el mar abriéndose, y saliendo allá del otro lado, y se cierra, y ahí desaparecen los enemigos del pueblo de Israel, los egipcios, Faraón y su ejército, dice que ahí murió. ¿Así es la historia? ¿Así es la historia? No sé. Sí, así es. Ok. Pero hay unas cosas bastante que no las... Si las leemos o si las hemos leído en un momento, pues, y son bastante claves para poder entender. Si yo le... Exacto. Si yo le pongo un número, ¿alguien entendería ese número? No, sí, son 430, pero ¿qué entiende de ese número? Hermano, si vamos a hablar de Éxodo, no vamos a hablar de números, no es una clase más. Sí, es una cantidad, claro, pero ¿qué significa en la historia que estamos hablando? 430, ¿no? Años de esclavitud. 430 años. Estos son años. Estos fueron esclavos, y se lo voy a poner así. 430 años de esclavitud. De 1821 a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Los matemáticos. Le doy permiso, usa tu teléfono, sáqueme la cuenta, yo no la saqué. De 1821 a la fecha de hoy, ¿cuántos años hay? ¿Cuánto? 204. Bueno. Esto nomás es para darnos una idea. Ese 821 se lo dije para los chapines, se me faltaron los hermanos pobres. Pero igual, aquí hay varios guatemaltecos, ¿verdad? Y a un mexicano que de repente en 1821 se firmó la independencia de México, ¿o en qué año fue? Porque en Guatemala fue en 1821. A la fecha han pasado 204 años. Hablo con los guatemaltecos. ¿Cuántos seguimos comiendo frijol negro? ¿A cuánto nos sigue gustando que nos digan chapines? ¿Cuántos entendemos la palabra patojos? Ahora los hermanos ya se la aprendieron aquí.
Pero si le digo a la hermana Navarrete, hermana, ¿cuántos patojos tiene usted en su casa? Me va a decir, no, hermano, no tengo ninguno. Porque para la hermana Navarrete, un patojo es alguien que renca, que renquea, alguien que no camina bien. O sea que volviendo a los guatemaltecos, dígame una palabra puramente chapina. Cabal. Cuando alguien dice algo y usted quiere afirmar algo, dice cabal. Como decir, así es. Así. Bueno, vivo y los quiero. Son términos chapines. Que yo le aseguro que de este tiempo, tal vez no alcancemos a haber vivido esta cantidad de años, pero eso nos habla precisamente de esto, que en 204 años a los chapines nos van a hacer cambiar. Por más tiempo que estemos viviendo acá, somos chapines. De Guatemala, los mexicanos no se digan, ¿o no? Siguen siendo mexicanos. Y como México no hay dos. Bueno, suponiendo que los mexicanos tengan 204 años, no lo van a hacer ni a los chapines tampoco, ni a los salvadoreños, ni a los mexicanos. A ninguno nos van a hacer cambiar. No, yo soy de otro país. Suponiendo que de aquí, aunque se haga ciudadano, usted sigue siendo salvadoreño. Aunque se hagan los cambios que sean, usted va a ser mexicano o no vamos a cambiar, ¿sí o no? Y se imagina a los israelitas 430 años. Y mire lo que sigue aquí. Salen a la libertad y alguien viene acá detrás de ellos. ¿Sí? O sea que 430 años ni para el israelita ni para Faraón están dispuestos al cambio. Ni el Faraón vivir sin ellos, y ellos que no saben ni para dónde, ahí van. Entonces, miren, lo que les quiero hablar así aquí es que ellos van avanzando, pero detrás de ellos va el enemigo, ¿verdad? Bueno, llegan al Mar Rojo y encuentran su primer gran problema. Aquí topé, aquí llegué, de aquí ya no me muevo, de aquí, ¿para qué nos sacaste de allá? Para morir aquí nos trajiste. O sea, la tragedia más grande, lo más negativo, lo más, o sea, ya, hasta ahí. Pero Dios se encarga de cambiar ese asunto, ¿verdad? ¿Y qué hace? Abre el Mar Rojo. Y los hace pasar. Bueno, luego aquí vamos a ver puros números. Aquí hay otra cantidad que también necesitamos tener presente. ¿Qué son? Son 40 años también de que van a estar deambulando, caminando, y seguimos caminando por 40 años en el mismo lugar, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Dios, y el gigante todavía no había caído. Pero terminando los 4 años encontramos otro problema. ¿Cuál es? Jordán. No era la misma gente acá, porque en estos 40 años los que salieron de aquí quedaron tendidos. O sea que este fue un proceso de depuración. Aquí entró una generación nueva, cambiada, que no conoció más que la historia de esos 400 años, la pura historia. Solo Josué y Caleb, que eran unos niños para entonces, son los que están ahora liderando aquí.
vuelven a estar allá, pero ahora ya no hay una manera de pesimismo, ya no hay reclamo, ya como que ya aprendieron, ¿verdad? Con estos 40 años ya aprendimos, ya vamos madurando, ya vamos avanzando. Aquí ya no fue como acá, aquí es otra experiencia. Aquí y ahora los levitas que cargaban el arca del pacto son los primeritos en entrar. Los levitas representaban todas las personas del templo, los sacerdotes, todos los que trabajaban en el templo. Eran puros levitas. O sea, en otras palabras, los primeros que entraron a este río, ya no fue un mar, fue un río, fueron pura gente espiritual. Aquí no entró nadie más. Los primeros que entraron fueron ellos. Y solamente hasta que ellos estuvieron adentro, Dios hace la misma obra. Vuelve a abrir. No, me fui muy... Pero aquí me va a hacer falta espacio. Suponiendo que es acá. Empecemos de nuevo. Cruzan, ahora es el río Jordán. Lo atraviesan. En ambos, tanto aquí como acá, hay un canto. Pero hay un dato muy importante que se me estaba olvidando. Aquí hay una señal muy importante que se llama circuncisión. ¿La ha oído? Antes de atravesar esto, tuvieron que pasar la circuncisión, tuvieron que hacer la ceremonia o el acto de la circuncisión entre todos los varones. Nadie se salvó. O sea, todos tuvieron que ser circuncidados. Y de no haber sido circuncidados no pasaban. Tuvieron que haber sido circuncidados. Esa era la señal del pacto. Y luego entraron. Muy bien. De esta historia también ya la tenemos conocida. ¿Cuál fue la primera ciudad que entraron acá? Esta ya les ayuda. Jericó. ¿Qué pasó acá? Tuvieron que dar 7 vueltas. Bueno, al final fueron más de 100, fueron 14, una cosa así. Vamos a pensar. No entraron y los de Jericó lo recibieron con fiesta, ¿verdad? No. Luego vino otra ciudad que se llamaba Ahí o Jaí, algo así. Bueno, luego venía otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. En cada una de ellas era batalla, lucha. Hubieron muchos muertos. No 2, 3, había miles. Pero esta depuración y este pacto y todas estas luchas, todas estas jornadas, significó también entrega, sacrificio, muertos, hasta que por fin llegó el tiempo, los años y un reinado donde se estableció, y ahora sí, el pueblo descansó de sus luchas. Pero tuvieron que pasar muchas faenas, muchas tareas, muchas jornadas de lucha. ¿Qué vemos en esta historia? Trayéndolo al tema de esta noche. Todos hemos nacido bajo la esclavitud del pecado. Todos. Aquí nadie que diga, no, hermano, no. Aquí todos empezamos aquí. Todos empezamos aquí. Pero todos sabemos de la historia de la cruz. Amén. Hemos escuchado, nos gozamos, nos alegramos y bendecimos el nombre por el mensaje de la cruz. Ese mensaje de la cruz es nuestra victoria, es nuestra libertad. Y hace poco estábamos hablando de que Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que nos habla de libertad. Ok, nos liberta, nos hace libres. Pero estos 40 años, para muchos,
ser menos. El asunto es que aquí tenemos que aprender. Porque, ¿sabe? El enemigo viene detrás de nosotros, de la carne. Porque estamos tan acostumbrados. Y muchos incluso, estando acá, dijeron, regresémonos. Moisés, para eso estaban mejores aquellas cebollas, hombre, aquellos ajos, aquel tracto, de esclavitud. No importa que nos azotaran, no importa que nos maltrataran, pero estaban mejor allá. ¿No le ha pasado a usted que cuando ha venido Cristo le empiezan los problemas? Se quedan sin trabajo. Empiezan a haber un montón de problemas que antes no los tenían. Es que el enemigo no quiere regresar. El enemigo lo lleva detrás de usted. Pero gloria a Dios, está en nuestro mar rojo. Nuestro mar rojo. Mire lo que pasa en el mar rojo. Dios le dice a Moisés, mira Faraón, voltéalo, míralo bien. Porque hoy es la última vez que lo vas a ver. Y pum, aquí Dios se encarga de desaparecerlo. Pero todavía sí, muchos no creyeron, porque llegaron aquí, que vieron que Faraón desapareció, que vieron que Dios se encargó efectivamente de desaparecer al enemigo. El enemigo ya no iba aquí. Aquí el enemigo eran ellos, porque aquí no lucharon más que con ellos mismos. En la cruz del Calvario, hermano, Cristo venció por usted y por mí. Murió por usted y por mí. Resucitó, y es lo que dice el apóstol Pablo que hemos leído. Si el espíritu del que resucitó a Cristo está en ustedes, tenemos que morir a la carne, tenemos que aprender esta depuración, esta limpieza, esto que tiene que morir y dejar y todo para poder entrar aquí. Tiene que ser mostrado. Ahora ya no es una circuncisión física en la carne, en el corazón. Tiene que haber una muestra en el corazón de que el Espíritu Santo está en mí. Y eso usted no lo ve en mí ni yo lo veo en usted. Y no se trata de decirle, mire hermano, míreme, ya ve que el Espíritu está conmigo. No se trata de eso. Él se encarga. Ese es el trabajo de Él. No es suyo, ni mío, ni de ninguna organización, ni de ningún pastor, ni de ninguna denominación, ni ninguna doctrina. No es absolutamente de nadie. Esa es obra, trabajo, ministerio del Espíritu Santo. Y si Él, dice Pablo, lo que acabamos de leer, si Él está aquí en nosotros, Él vivificará entonces sus cuerpos. Él le va a dar vida a su cuerpo, a su mente, a nuestras palabras, a nuestras acciones, a nuestra manera de ser, cómo yo trato al hermano, cómo yo trato a la hermana, cómo nos tratamos, cómo nos desenvolvemos. Si el Espíritu está en mí, hermano, no importa que yo sea chapín y usted no quiera los chapines. Hermano, el Espíritu Santo ha hecho, porque lo ha hecho, que usted y yo nos abracemos, nos demos la mano y gloria a Dios y vamos camino al cielo. Amén. Pero tenemos que pasar la circuncisión. Tenemos que entrar. Y estamos aquí. Porque a la fecha, simbólicamente estamos aquí. Estamos librando nuestras batallas. Usted libra sus batallas, pero no está solo. Usted libra sus batallas, hermano. Los nervios, la tensión, la preocupación, la tristeza, la falta de comprensión, la falta de apoyo. Cualquier lucha que sea, la espiritual, ay hermano, me cuesta vencer, me cuesta, pero aquí vamos, no nos quedamos en la primera. La primera fue, para hacer la primera victoria fue una bendición. Pero nadie se dio cuenta, nadie vio, pero delante de Dios hubo problemas, que todos lo sintieron, todos se murieron, hubieron muertos. En la segunda, ¿qué está pasando? Bueno, aprendieron. Y de cada una de ellas tuvieron que haber aprendido. Muchos se quedaron rendidos.
Pero yo no estoy hablando de que usted se va a quedar, de que aquel también se va a quedar, y aquellos dos tampoco van a... No. Estoy hablando de las cosas que se tienen que quedar. Así es, amén. Los estilos de vida, las cosas que de plano aquí no van con nosotros, o no tienen que ir. Y no se lo tengo que decir yo. A lo mejor en algún momento se lo voy a tener que decir. Pero de aquí en adelante, si en verdad hemos hecho este acto de circuncisión en nuestro corazón, las demás batallas las vamos a aprender juntos. Yo voy a llorar, y he llorado con algunos de ustedes. El crecimiento espiritual no es fácil, hermano. Llegar al cielo no va a ser nada fácil, hermano, hablando de nuestra condición natural. Porque Dios ha hecho todo y lo hemos visto, lo hemos sentido, y muchas cosas, pero seguimos batallando. Seguimos en la lucha. Pero ahí vamos caminando. Entonces, lo que hoy estamos hablando es de esa naturaleza. ¿Cómo esa naturaleza puede cambiarlo hasta llegar aquí? No fue fácil. No todos llegaron. Y yo no digo, como lo vuelvo a repetir y le vuelvo a recalcar, yo no estoy diciendo aquel, ustedes del plano de ustedes no van a hacer, no. Las cosas que hay que cambiar. ¿Está dispuesto a cambiar? ¿Está listo para cambiar? Porque no es fácil el cambio. No es fácil el cambio. Hacer morir las obras de la carne, va en contra de su comodidad, va en contra de lo que me gusta, va en contra de lo que yo siempre he tenido, yo siempre lo he querido. Ok, tenemos que renunciar, tenemos que dejarlo. Si en verdad el Espíritu que levantó a Cristo de la tumba está en mí, tengo que hacer el cambio. Este mensaje caracteriza el Evangelio bueno, el Evangelio puro, la sana doctrina. Cuando no hay una aclaración, cuando no hay una exigencia, cuando no hay demandas de las obras del Espíritu Santo, entonces está tranquilo. Las obras de la carne, usted fue salvo por fe, así de que no hay ningún problema, todo sigue igual. Muy bien, ¿alguna pregunta de este rayadero que dice aquí antes de borrar? Yo lo comprendí. ¿No lo entendí? Sí, No. yo lo comprendí. Pero no te pensé que... ¿Alguna pregunta de esto? Siempre me he preguntado por qué de esos 40 puertas salieron 12, ¿no? ¿O no fue así? De los 40 años, ¿no fue que salieron 12 de ahí o estoy mal? 12 espías. ¿12 espías? Sí, eso ya fue aquí cuando lo mandaron a conocer Jericó. Y ya fue la nueva tentación. ¿Cómo? Ya fue la nueva tentación. Sí, eso ya fue para ir conociendo el territorio. Entonces, mire, hermano, aquí una cosa que ya con eso quiero terminar. Al principio, el enemigo siempre va a ir detrás de nosotros. Pero es donde empieza la experiencia de salvación. Cuando ya hay una obra en el corazón y estamos dispuestos o estamos determinados a ir y conquistar la vida espiritual, hacer morir la obra de la carne, ir en búsqueda de la experiencia de santificación, la experiencia de consagración, la experiencia de servicio, una experiencia en verdad metida, profundizada en el Señor. Le vamos a servir con todo el corazón y venga lo que venga, vamos a servirle con todo nuestro corazón. El enemigo va a estar al frente, ya no viene atrás. El enemigo ahora está aquí enfrente, para allá vamos y allá lo vamos a conquistar. La obra de la carne, acuérdense, aquí estos lo empezaron a traer con ellos mismos, con la carne. Aquí se empieza y se sigue, y aquí en adelante. El enemigo atrás, el enemigo en nosotros y el enemigo frente a nosotros. O sea que el enemigo lo vamos a tener contigo. Al principio atrás, otro tiempo medio nuestro, pero ya cuando hay una obra perfecta,
tampoco se va a sentar él a aplaudirnos, ¿no? Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Otra cosa que quisiera yo señalar de Josué, él puede ser que comenzó como esclavo, o sea, vio la esclavitud, pero ya no estuvo viviendo en él y estuvo tan pegado a Moisés. Él creció viendo la misma presencia de Dios en la nube, en la columna de fuego, en el monte Sinaí, en la manera que Moisés buscaba a Dios. Josué se apegó tanto a eso y quiso eso tanto que por eso cuando ya no está Moisés, él llega a ser el líder que es y puede seguir peleando y haciendo la batalla y ser ese líder que ellos necesitaban para esa batalla. Pero fue porque él quiso buscar esa misma presencia que Moisés tuvo el privilegio de ver a cara a cara. Y faltó algo de todo lo que dijiste, está buenísimo. Faltó algo que, lo precioso de todo esto, que Dios le dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así va a estar contigo. Aleluya. Y así le dice el Señor, así como estuve con todos estos y con el resto que ha sido una inspiración, así también va a estar con usted. No fue fácil estar dentro de focos de aviones, haber visto el horno ahí encendido, haber visto, hermano, tantas aflicciones, pero la promesa nunca faltó, la promesa no falló, entraron, sufrieron, pero lea Hebreos, en la lista de los héroes de la fe, dice que todos ellos murieron, pero murieron como héroes. Y hay una palabra tan preciosa ahí, dice que los héroes de la fe fueron tan ejemplares, tan únicos, que Dios se alegra de llamarse Dios de ellos. ¿Se alegra Dios de su fe? De su lucha. Porque eso es lo importante. ¿Cómo ve Dios su entrega, su vida espiritual, su determinación en hacer morir las obras de la carne? Entonces, basado ya en todo esto, entonces vuelvo aquí a lo que leíamos al principio, que el que todavía siembra para las obras de la carne, en verdad no ha salido de aquí. Está todavía. Ni siquiera está aquí, ha llegado aquí, porque sigue sembrando para las obras de la carne. Que Dios nos ayude, hermano. Ya no hay ninguna pregunta. Ya se ve. Llegamos a las 9. Y según yo, es rapidito y entramos a las preguntas. Pero bueno, llegamos a la pregunta número 9. Cada uno o sea, es una respuesta personal. A ver, la 9. No. ¿Qué aprendemos con el arrepentimiento que Dios nos da? ¿Esa es la 9? Sí. Aprendemos a odiar el pecado, a obedecerlo, a despreciar a nuestro yo, a huir por fe en Cristo para ser liberados del pecado. Ok. Entonces, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? En la 9. ¿En la 9? Ahorita estamos en la 10. Ok, la 8, ¿qué era? La 8 era que explicáramos Esa es la que quiero. Esa es la que quiero. que no, esa ya la dije, que no debemos. ¿Todos dijeron la 8? Yo voy. A ver, No se engañé, yo no la dije. Que no. ¿qué dice la pregunta? Permítame, hermana René, ¿qué dice la pregunta? A ver, hermano René, explíquele que usted no viene. Explique. La 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se dará, eso también se dará. Podemos engañar a alguien más, pero a Dios no lo podemos engañar. A ver, hermano, para que explique esa parte. Que todo lo que nosotros hagamos. ¿Eso escribió? ¿Eso escribió? Sí, o sea, La voy a explicar. No, yo no leí, hermano. o usted solo lo leyó. Yo lo leí y lo entiendo a mi manera. Ok, a ver, Si diga. nosotros hagamos malo, eso mismo cosecharemos. Buenas obras también las vamos a cosechar en el futuro. Porque si nosotros obramos para la carne, nos estamos engañando a nosotros mismos y pues tenemos que tener consecuencias de lo que estamos haciendo.
Hermano Navarrete, ¿escribió algo de eso? No. Yo. Hermano Olga, ¿tienes la 8? No, tampoco. ¿Alguien? No, tú ya la leíste. A ver, ¿quién más? No, A ver, lee. la 8, yo le puse que no debemos burlarnos de las cosas de Dios, que no podemos engañar ni evadir las consecuencias de nuestras acciones. Salita. Dios no puede ser burlado porque Él sabe todo. No importa cuántas reglas sigamos, porque sigue sembrando carne y carne cosechar. Muy bien. Quiero respetar la hora, así de que quedamos ahí y ya la otra semana sí vamos a estar. ¿Cómo? Esa ya la habíamos visto. Sí, Es que yo quería, sí, pero también ¿cómo explicarles? basado en lo que explicó. En esa pregunta que retrocedí, el comentario de Gálatas, yo sé que todos lo entendieron. Pero la intención, o sea, lo que yo quiero alcanzar, es que usted en el momento que le esté leyendo, después de orar, escriba. No que no esté bien lo que venga a decir aquí, está perfecto, está bien. ¿Sabe por qué quiero aplicar ese método? Porque quiero que usted retenga. Porque dentro de un ratito le pregunto a la hermana Pati lo que dijo y le va a cambiar. Más de algo le va a cambiar. Pero si esa noche usted escribe y viene acá y yo le pregunto y usted saca la dice esto, hermano. Porque entonces usted va a decir lo que experimentó en ese momento, que espero que ese momento de estudio no lo esté haciendo en el carro, nosotros manejando y esté. No. Yo quiero que usted aparte un tiempo, porque estamos yendo despacio, para que precisamente usted lo haga despacio. Como yo les dije al principio y se lo vuelvo a decir, este estudio yo no quiero, esas preguntas, yo no quiero que sea un busca preguntas. Yo quiero que sea algo que usted retenga, que usted aprenda, que usted diga, esto es nuevo, esto es verdad, se me había olvidado o no lo había entendido así, o sea, que sea algo, en verdad, que marque. Esa es mi intención, Solo para darles no sé si consejo, si lo quieran tomar, pero lo que yo hago, hermanos, es hasta escribir el capítulo. O sea, si ahí sale el capítulo, lo voy a buscar y lo escribo. ¿Por qué? Porque si lo leemos y lo escribimos, ya son 2 veces, o 3, o 4. ¿Cuántas veces tiene que regresar al texto para seguir escribiendo? Entonces, marque el punto que usted le sobresalió en el parrafito que lee y después escribir el capítulo. Y eso ayuda bastante porque al final uno ni contesta las preguntas usando la hoja, sino que como ya lo escribí, ahí está aquí está la respuesta y aquí ya está la respuesta porque ya leyó y tiene hasta los versículos aquí escritos. Amén. Bueno, ese es todo. No quiero. Sí, gloria a Dios. No quiero poner mucha carga en mi presión. Es que yo creo que todos tenemos la capacidad de aprender. Para que es nuevo, es algo nuevo para usted, tiene que ser atractivo. Para que es un recordatorio de lo que fue en la escuela, todavía es una bendición. Y para que de plano está acostumbrado, pues con mayor razón, ¿verdad? Así de que aquí quedamos. Dios le bendiga. Quedamos entonces la pregunta que nos toca. Nos toca la 10. Bueno, nos toca la 10. Póngase de pie, vamos a orar. Hermano Aurelio, nos despide oración y pida por el cafecito que vamos a hacer. Señor nuestro Dios, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Sí, nos vamos, acompáñanos en nuestros hogares, líbranos de todos los males. Nos vamos de aquí con nueva presencia. Te lo pedimos en el nombre de